Animales misteriosos. Habían esperado mucho tiempo solo para reunirse con sus compañeros. Sus recuerdos eran muy lejanos. Podían recordar el glaciar que había cubierto la superficie del suelo, aunque hacía tiempo ya que se había derretido. Y cuando la vegetación brotaba de la tierra desnuda y crecía densamente sobre el exuberante ambiente en que ahora habitaban. Aunque nadie les había enseñado, sabían hablar. Incluso sabían sus nombres y a quienes esperaban. Sin embargo, lo que no sabían era por qué propósito. Y aún así, esperaron. Confiados en que llegarían desde los cielos, esperaron día tras día llamando a sus respectivos compañeros. Uno de ellos dijo Taichi. Otro dijo Yamato. Y los otros los acompañaron con Sora, Hyou, Koshiro, Mimi, Takeru. Un día, quien esperaba por Takeru, vio la aurora en el cielo. Miren, todos. Todos alzaron la vista. Sabiendo instintivamente que el momento había llegado, cada uno de ellos permaneció expectante. Algunos estaban tan abrumados por la emoción que incluso tenían lágrimas en los ojos. El cielo brilló intensamente por un instante, y luego se oyeron gritos desde lejos. ¡Bubá! Inmediatamente acompañados de los gritos de terror había 7 niños que, pudieron ver, formaban una masa de brazos y piernas mientras descendían. Taichi. 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 Yamato. 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 Tan felices estaban que saltaban de alegría mientras cada uno llamaba una y otra vez al compañero que había estado esperando. Cuando una fuerza separó por los aires a los 7 niños en direcciones diferentes, cada cual se dispersó rápidamente a su encuentro. Con un golpeteo sordo, Yamato aterrizó. ¡Ay!, clamó por reflejo, pero en verdad no se había lastimado en absoluto. Sorprendido de que no le doliese, Yamato miró al cielo. Estaba tan convencido de que había caído desde lo alto, cerca de la estratosfera. ¿Podría haber estado alucinando? Mientras su cuerpo giraba por los aires durante la caída, creyó haber visto atisbos de algo parecido a una isla por debajo. Qué raro, murmuró Yamato con la cabeza aún inclinada hacia arriba mientras se levantaba. Un rápido vistazo a su alrededor confirmó que estaba en un bosque. Por un momento pensó que estaba en algún lugar del campamento, pero la humedad que sintió en los brazos le hizo cambiar rápidamente de opinión. Si fuera realmente el campamento, debería estar mucho más frío. De todos modos, lo más importante estaba a la mano. «Oye», Takeru gritó el nombre de su hermano menor. Al no recibir una respuesta, volvió a intentarlo. «Takeru». Dando vueltas en todas direcciones, repitió el mismo nombre una y otra vez. Pero la voz de Takeru no se oía por ninguna parte. Yamato pudo sentir cómo se le helaba la sangre. Si algo le sucediera a Takeru, ¿qué debo? Takeru. Takeru. Algo enloquecido, Yamato continuó gritando una y otra vez. La cara de su madre despidiéndolo resonaba en su mente. Takeru, ¿dónde estás, Takeru? Las comisuras de sus ojos le dolían con una sensación de ardor. Sintió su pecho como si fuera aplastado por la pesada carga de la preocupación. Si no lograba encontrar a Takeru. Fue entonces que oyó una voz tímida. «Yamato». «¿Quién está ahí?», soltó Yamato, deteniéndose bruscamente. Aunque no podía ver a nadie a su alrededor, un muñeco de peluche color castaño con un cuerno en la cabeza cayó al suelo a su lado. Yamato no estaba seguro de cómo lo hizo, pero parpadeó y... «¿Eres Yamato, verdad?». Su boca se movía al sonido de las palabras, como si se tratase realmente de un ser vivo. Yamato no tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero todavía le quedaba bastante de su ingenio para no creer que un peluche hablara. Buscando frenéticamente a su alrededor dijo, «¿Quién eres? Sal de ahí». Y fue entonces cuando, como para confirmar su existencia, el juguete de peluche brincó. «Soy yo, Yamato. Tsunomon. Te he estado esperando durante mucho tiempo». Yamato quedó boquiabierto. Tsunomon habló. «Estás buscando a Takeru, ¿verdad? Te llevaré con él». Estoy seguro que Tokomon lo encontró. Sora se quedó inmóvil. Si ver al extraño animal de color rosa con una flor azul decorada en su cabeza no bastaba, si lo fue que le hablara.
Consideró pedir ayuda a gritos, pero sería terrible provocar que la criatura se alterase. El animal habló una vez más. Yo siempre he estado esperándote, Sora, dijo con entusiasmo. Sus palabras eran claras y comprensibles. Es por eso que estoy tan feliz de conocerte. La cosa retorció las numerosas protuberancias debajo de su cabeza, que no podían decirse si eran pies o tentáculos, para acercarse a Sora, quien de inmediato dio un paso atrás. No te me acerques, gritó Sora histéricamente, con una voz diferente a la de siempre. Con su flor decayéndose al oír esas palabras, el animal dijo con tristeza, Sora, ¿me odias? No es que te odie. Es simplemente, Sora tartamudeó frenéticamente mientras mantenía la distancia. ¿Qué demonios eres? Soy Piocommon. Ya te lo he dicho. No, lo que estoy preguntando es, ¿qué es Piocommon? Piocommon es Piocommon, dijo simplemente. Al igual que Sora es Sora. Contemplando a Sora desde abajo, parecía un bebé hambriento por el amor de sus padres. Además de que el corazón de Sora no podía evitar su expresión, se sentía incómoda. Aunque lo negara, sus grandes ojos juguetones despertaban sus instintos maternales. Mordiéndose los labios, Sora dejó escapar un profundo suspiro. Muy bien, de acuerdo, dijo resignadamente. La ternura que sentía por esos brillantes ojos azules le había robado la cautela. En todo caso, al menos estoy segura de que por aquí te llaman Piocommon. Frotando una hoja entre sus dedos, Koshiro murmuró otro que misterioso. No es una hoja de verdad, es similar a la hierba de plástico que se ve en las cajas Bent, del tipo que se venden en las tiendas, observó. Sin embargo, estoy muy impresionado de ver algo tan sofisticado como esto. Se encontraba en un bosque considerablemente extenso. Las ramas de los árboles tenían hojas sobre hojas adosadas, y aunque no fuese una tarea difícil de lograr, debió costar mucho trabajo replicar todo y hacer parecer realista el bosque. Cualquiera habría estado de acuerdo con Koshiro en que habría sido económicamente más barato plantar árboles reales en su lugar. No eran solo las hojas. Las piedras a sus pies parecían cubos grises de azúcar que se aplastaban fácilmente, y la tierra sólida se veía como caramelo oscuro resistente. Así que, permíteme preguntarte otra vez, dijo Koshiro a la elaborada criatura a su lado, que nunca lo había abandonado desde que llegó. ¿Dices que este lugar se llama Isla Fail? Es cierto, respondía la criatura que se hacía llamar Motimon sacando pecho con orgullo. Sus entrañas probablemente estaban compuestas por transmisores receptores de muy alta potencia. Debo decir que este parque temático está hecho extraordinariamente bien. Koshiro, ¿qué es un parque temático? ¿No lo sabes? Claro que no. Quizá la inauguración del parque había sido hace mucho tiempo, pensó Koshiro, y la persona que hablaba por la máquina, cuyo acento era claramente de la región de Kansai, estaba haciéndose el tonto. Por esa razón, Koshiro dijo no importa con una sonrisa indulgente. De todos modos, Koshiro. Todos están esperando, así que apresurémonos a regresar con los demás. Cuando tocó el cuerpo redondo de Motimon, lo sintió de goma. Tal vez fue creado con la goma espuma que Hollywood utilizaba para sus creaciones. Aunque fuera un proceso bastante caro, probablemente no era dinero para esas personas viendo las extensiones de árboles que habían creado en ese bosque artificial. De acuerdo, ¿puedes llevarme allí? Está bien. La criatura parecía casi sacada de sí de alegría mientras se desplazaba por el suelo arrastrando los pies. Koshiro dedujo que debía tener ruedas ocultas debajo. En los 11 años de su vida, yo honestamente podía jurar que nunca había tratado con algo tan completa e inexplicablemente raro. Un extraño animal parecido a un experimento fallido entre una foca y un caballito de mar lo venía persiguiendo. Con voz maliciosa, chillaba mientras flotaba en el aire. Espérame, Hyou. Se habría podido convencer de que el Hyou era un rugido de animal similar a Gyao o Uguo, salvo por el espérame que era claramente japonés. Tal vez la estructura de sus cuerdas vocales era parecida a la del mina o a la del oro. Pero aún así, ¿no hablaba la cosa demasiado fluido? Lo que lo condujo a una sola conclusión. ¿Un monstruo? En el momento que lo pensó, Hyou gritó. Eso es imposible. No es real.
¿Entonces significaba que era un sueño? Al alcanzarlo, el animal frotó inmediatamente la mejilla de Hyo con algo muy parecido a una aleta. De hecho, era exactamente como una aleta. La sensación resbalosa y el olor apestoso a pescado crudo de su aliento le indicaron que no se trataba realmente de un sueño. Aunque era muy difícil de creer, era la dura realidad. ¿Por qué corres?, gritó su perseguidor. Su existencia había demolido el sentido común que tan cuidadosamente había cultivado a lo largo de sus 11 años. Hyo solo podía correr por su vida. En todo caso, debió haber sido la primera vez que utilizaba toda su energía para correr de esa manera. Su corazón palpitante sintió que iba a explotar en su pecho. ¿Esa manera de hablar angustiosa no debió haber sido una exageración después de todo? Espera, este no es el momento de pensar en eso. Hyo gritó. Por favor, te lo ruego. Vete. Déjame en paz. Su voz estaba tan tensa por el esfuerzo que era casi vergonzoso oírla. Takeru. Con Tsunomon guiándolo a través del bosque, Yamato se encontró con Takeru en el camino con cierta brusquedad. ¡Ah, hermano! Takeru corrió alegremente hacia él. Yamato buscó las lágrimas en la cara de Takeru, pero no las encontró. Estaba seguro que Takeru habría estado llorando desconsoladamente sin él a su lado. ¿Entre sus brazos sostenía una alcancía? No, un katoributa. Era un objeto con una cómica forma regordeta. Al darse cuenta a dónde iba dirigida la mirada de Yamato, Takeru respondió. Ah, déjame que te lo presente. Es Tokomon, y acercó el adorno a la cara de Yamato. Hola, Yamato, chilló. No era un adorno en absoluto. Al igual que Tsunomon, que lo había guiado hasta allí, era un ser vivo capaz de hablar. Tokomon dijo que ha estado esperando durante mucho tiempo. Takeru explicó a Yamato. Luego se volvió hacia Tokomon y dijo ¿no es cierto? Sonriendo abiertamente, Tokomon aseveró alegremente. Cierto. Su hermano menor aceptó fácilmente la existencia de esos seres extraños. Yamato solo permaneció mudo de asombro frente a la capacidad de Takeru de adaptarse rápidamente al entorno. Quizá porque todavía era un niño, cuya creencia en Santa Claus y el ratón Pérez aún no habían desaparecido. Aparentemente la dura realidad del divorcio de sus padres no había envenenado su alma pura, y Yamato estaba contento de que su pequeño hermano todavía conservara esa inocencia. Tokomon dijo que hay más de sus amigos por aquí, dijo Takeru con entusiasmo. También están Koromon, Tanemon, Pukamon, Byokomon, ¿y quién más? Tsunomon. Tsunomon, sería yo, dijo Tsunomon, y sus mejillas se sonrojaron tímidamente. Oh, ya veo. Es un placer conocerte. Takeru saludó con una pequeña reverencia. Soy Takeru Takaishi. Luego de saludarse, Tsunomon exclamó. Vamos, vayamos con los demás, y corrió dando brincos. Takeru corrió detrás, cargando a Tokomon aún en brazos. Yamato permaneció inmóvil, incapaz de comprender la situación. La única explicación lógica que podía darse, que sea comprensible, era que se tratase de un sueño. Debía estar soñando estar junto a Takeru en ese mundo de fantasía para poder olvidar temporalmente la realidad. Si ese fuera el caso, entonces probablemente no era una mala idea jugar durante un largo rato. Una tímida sonrisa se formó en sus labios, y corrió detrás de Takeru. Cuando Taichi aterrizó, había perdido el conocimiento luego de coger el pequeño dispositivo que había aparecido del otro lado de la aurora. Ahora el objeto parpadeaba intensamente mientras la luz brillaba. Finalmente Taichi abrió los ojos, pero no fue la luz intermitente la que lo despertó. Posado frente a su cara había una cosa rosada que parecía un balón de rugby. Alguien le había dibujado ojos grandes color rojo que, inexplicablemente, parpadeaban mientras lo miraban. La mitad inferior de la pelota se abrió para mostrar una reluciente boca grande con pequeños colmillos afilados, y habló. Taichi. Taichi. Esa cosa habló. Inmediatamente el cuerpo de Taichi se puso rígido. Ya. ¿Qué diablos? Arrugando sus redondos ojos gatunos, la cosa le regaló una mueca dentuda mientras su cara entera irradiaba felicidad. Taichi, estás despierto. ¡Qué bueno!
y luego intentó saltar a la cara de Taichi. Reaccionando por sorpresa más que por otra cosa, Taichi extendió una mano para detenerlo y se puso de pie a toda prisa. ¿Puedes hablar? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Qué demonios eres? Confundido, Taichi solo pudo lanzar rápidamente una pregunta tras otra. La pelota de rugby rosada se presentó. Soy Koromon. Koromon, espera, entonces eres Koromon porque eres pequeño y redondo, preguntó Taichi. Koromon no parecía saber de dónde provenía su nombre, por lo que alegremente respondió. No estoy seguro de eso, pero de todos modos, siempre he estado esperándote, Taichi. Y luego volvió a intentar saltar hacia Taichi. Pero este giró su cuerpo para esquivarlo. ¿Qué quieres decir con que me has esperado? Justo en ese momento, la hierba alta cercana crujió y el joven que conocía del club, Koshiro, asomó la cabeza. Koshiro, gritó Taichi de alivio. Pero al ver al molusco rosa moverse bajo sus pies, Taichi volvió a exclamar. Hay otro. ¿Qué son estas cosas extrañas? Se hacen llamar Digimon, contestó Koshiro, encogiéndose de hombros para indicar que también estaba confundido. Aparentemente este lugar se llama Isla Fail. ¿Alguna vez has oído hablar de ella? Isla Fail. Taichi nunca la había oído. Espera, ¿con qué esto es una isla? Eso creo. Frotándose el mentón con una mano mientras pensaba, Taichi se acercó a un robusto árbol cercano y trepó tan fácilmente como un mono. Posado sobre una rama, cogió un mini telescopio del bolsillo de sus pantalones cortos para ver a su alrededor. Veamos. Frente a él podía ver el bosque extenderse por kilómetros. Lo que había más allá le era confuso. A su izquierda se alzaba una montaña blanca empinada, tan alta que su cima estaba cubierta por densas nubes. A su derecha brillaba un reluciente océano azul, era una imagen perfecta como la de una celebridad posando en la portada de una revista. Supongo que si hay un océano aquí, realmente significa que este lugar es una isla. Pensando que debía pedir la opinión de Koshiro, Taichi guardó su mini telescopio en el bolsillo y saltó del árbol. Fue directo al grano. Vi un océano, pero puede haber sido un lago. No importa si se trata de un océano o un lago, dijo Koshiro. Significa que no estamos en Mikami Keikoku. Pero aún nos queda el monte Fuji, ¿verdad? Mira, ¿ves esa montaña de allá?, dijo Taichi, apuntando a la montaña irregular a su izquierda. No parece ser el monte Fuji, replicó Koshiro con un suspiro. A su lado, Motimon intervino con voz segura. Esa es la montaña Mugen. Es cierto. Taichi y Koshiro intercambiaron miradas dudosas. Ninguno había oído hablar de eso antes. Mientras descifraban algunas cosas, los otros niños pronto se reunieron con ellos. Cada cual fue guiado por su compañero Digimon. Sora y Pyokomon. Yamato y Tsunomon. Takeru y Tokomon. Y, con un grito desgarrador anunciando su llegada. ¡Ya! Hyo apareció. Al reconocer los rostros familiares que había visto en el campamento, Hyo suspiró con alivio. Lamentablemente, quedó impresionado al dirigir su mirada a los monstruos que había a sus pies. Perplejo, la cara de Hyo palideció aún más mientras dejaba escapar un gemido. Hay más de ellos. Perdiendo sus fuerzas, se desvaneció en el suelo. Así fue que finalmente el monstruo mutante entre foca y caballito de mar lo alcanzó. Apoyado felizmente sobre la espalda de Hyo, dijo con su aliento a pescado. Soy Pukamon. Encantado de conocerte. Hyo volteó atónito, como si estuviera viendo al mundo derrumbarse ante sus ojos. Mirando a su alrededor, Yamato preguntó. ¿Estamos todos? Creo recordar a una persona más que estaba con nosotros en el campamento. Oh, el cerebro de Hyo quebró mientras gritaba. Mimi. Mimi Tachikawa no está aquí. Tanemon estaba teniendo dificultades para responder la pregunta de Mimi. ¿De dónde vengo?, repitió, inclinando la cabeza. Siempre he estado aquí. Mimi no le creyó ni por un momento. Eso no puede ser cierto. Sé lo que eres en realidad, insistió.
Así que, ¿de qué planeta vienes? Vamos, dímelo. Mimi nunca había creído en los ovnis. El asunto era apenas un tema de discusión entre sus amigos y familiares. Pero cuando esa extraña criatura apareció delante de ella, y se dio cuenta que no estaba soñando, ¿cómo más podía explicarlo? Seguramente este ser hecho de hoja debía ser un extraterrestre que venía del espacio exterior. Quiero decir, pensó. El universo es un lugar muy grande. Probablemente no vino de un planeta en nuestro sistema solar, pero sería perfectamente lógico encontrar toneladas de ET alrededor de la nebulosa de las nubes de Magallanes. Siempre he estado aquí esperándote. Mimi Tanemon habló como si estuviera apelando a ella. Se meneaba con sus pequeñas extremidades, o al menos Mimi pensó que lo eran, mientras la miraba excusándose. ¿Qué quieres decir con eso? Las finas cejas de Mimi se fruncieron mientras pensaba. Tal vez no era la Tierra después de todo. Quizá la ola que había aparecido frente al campamento era en realidad un ovni. Tal vez los extraterrestres la habían abducido y transportado a billones de años luz de distancia para traerla a este planeta, bastante parecido a la Tierra, donde pasaría sus días por el resto de su vida. No quiero eso, gritó Mimi con voz chillona. Si es cierto, entonces llévame de vuelta a casa. Llévame de vuelta a casa con papá y mamá en este momento. Mimi era en realidad una chica muy agradable, de buen comportamiento por naturaleza. Era solo que en ocasiones respondía con indiferencia a lo que le estaban hablando. A menudo generaba que mucha gente, incluso sus amigos, se sintiera confundida y no supiese cómo continuar la conversación. En otras palabras, Mimi se enojaba, lloraba o reía independientemente del tema que estuviera conversando, y la otra persona no sabía qué hacer frente a la situación. Eso era exactamente lo que estaba sucediendo en ese momento. A ojos de Tanemon, Mimi se había molestado al mencionarle que había estado esperándola, y ahora pensaba que esas palabras eran la causa de su ira. El pensamiento le entristeció, porque deseaba el reconocimiento y el aprecio de Mimi más que nadie. Tanemon tampoco era de ahondar demasiado tiempo en el pensamiento lógico. Cuando Mimi gritó, realmente no entendió por qué lo hizo, pero su llanto era cada vez más triste y desdichado. Para expresar esos sentimientos, echó a llorar. Si me pides que lo haga, Tanemon se apagó en sollozos. Desconcertada por los repentinos lamentos del extraterrestre, Mimi instantáneamente se contuvo. Quizá los extraterrestres del planeta Tanemon eran realmente muy agradables y simplemente querían ser amigos de los terrícolas. Pese a haber sido elegida al azar por ellos para representar a la Tierra, tratar su propuesta de esa manera sería de muy mala educación de su parte. Sería ridículo creer que este pequeño alboroto llevaría a la Tierra y al planeta Tanemon a la guerra, pero aún así Mimi creyó que era necesario primero formar relaciones de amistad. Oh, no llores. Por favor no llores. Mimi dulcemente se disculpó con Tanemon como si estuviera consolando a un niño. Lo siento. Fue mi culpa. Tienes razón, estoy segura de que las dos podemos llegar a ser amigas. Así que, vamos, seca esas lágrimas. Con su hermosa sonrisa, que había capturado los corazones de muchos estudiantes, tendió un brazo para ofrecerle a Tanemon un apretón de manos. En esa postura, no habría sido descabellado si el hombro de Mimi llevara la insignia de embajadora de la paz mundial. De acuerdo. Tanemon dejó de llorar, pero estaba desconcertada frente a cómo responder a la mano tendida de Mimi. Insegura, extendió una hoja de la parte superior de su cabeza y tocó la mano de Mimi tímidamente. Y el primer contacto conmemorativo entre la Tierra y el planeta Tanemon había sido un éxito. Pensó Mimi dejando escapar un suspiro de alivio, cuando de repente un fuerte sonido vrrrmmm zumbó sobre sus cabezas. Debe ser un ovni, pensó Mimi,